este año, a raíz de muchas dudas que surgen día a día, hacer un pronunciamiento como sociedad sobre la atención confidencial en menores de edad y sobre todo en menores de 14 años. Así que vamos a pedirle a la doctora Troncoso que pueda acercarse a leer este pronunciamiento, que queremos dejarlo para que cada vez que tengan dudas o que tengan algún problema que ustedes piensen que no pueden hacer algo, pueden acudir a este pronunciamiento, lo vamos a tener en nuestra página web y esperamos que realmente sea de mucha utilidad y en beneficio de los menores de edad que atendemos. Bueno, lo voy a leer mientras lo van leyendo. En relación con las obligaciones de las y los profesionales de la medicina en la atención de pacientes que son niñas, niños o adolescentes, en adelante NNA. Como SOGIA, creemos que es relevante abordar la eventual disyuntiva entre la obligación legal de cumplir con el secreto profesional y la tensión que puede producir la obligación legal de denunciar en determinados casos. ¿Lo avanzo yo? La Convención de Derechos del Niño... ¿Me salté? Ah, ya. Los niños, niñas y adolescentes no solo son objeto de protección, sino sujetos de derechos. La Convención de Derechos del Niño, en adelante CDN, ratificada por Chile en 1990, señala que en todas las decisiones que los afecten, habiendo más de un interés en juego, siempre se debe primar el interés superior del niño, niña o adolescente. Esto implica priorizar el bienestar y pleno desarrollo del NNA sobre los otros intereses en juego. Asimismo, releva la autonomía progresiva, reconociendo que los menores de edad, que son incapaces legalmente porque son menores de edad, pueden dar su consentimiento para recibir atención médica si son capaces de comprender la información relacionada con su motivo de consulta, fundamentar su decisión y ponderar los riesgos y beneficios de ello. La CDN establece la obligación de asegurar la confidencialidad de la información médica relativa a adolescentes, condición indispensable para que estos accedan y entreguen la información necesaria para que se les otorgue la mejor atención en los servicios de salud, especialmente en nuestra área en salud sexual y reproductiva. El secreto profesional. En Chile existen múltiples leyes y dictámenes. Para las que no van a venir a sexualidad, vamos a verlo en el otro módulo después de las dos, que incorporan el respeto al secreto profesional, permitiendo la atención de los y las adolescentes en un marco de confidencialidad en servicios de salud sexual y reproductiva en función de su autonomía progresiva. La vulneración del secreto profesional es un delito con penas de reclusión y multa y que extingue según como más o menos a los 5 años. Obligación de denuncia. En Chile, los y las profesionales de salud estamos obligados a denunciar si notamos señales de delitos. De no hacerlos, incurrimos en una falta con pena de multa. Es evidente que no es solo multa, no es reclusión. Es evidente que si sospechamos o nos relatan hechos que dan cuenta de vulneración de derechos, violencia o riesgo en la vida o la salud, siempre vamos a activar todos los mecanismos de protección y las denuncias correspondientes en función del interés superior de los NNA. Sin embargo, en determinadas situaciones, la obligación de denuncia, aun cuando da cuenta de una acción en pro de la protección de los derechos de las adolescentes, debe ponderarse frente a las consecuencias de que su realización pueda implicar un riesgo mayor en la vida y salud del adolescente. Por ejemplo, en la salud mental, en la pérdida de la continuidad de la atención y el seguimiento de las necesarias atenciones de salud. Esto puede ocurrir en el caso de adolescentes menores de 14 años que solicitan servicios de anticoncepción de modo confidencial dentro de una relación con consentimiento libre y sin indicios de violencia o coacción. Se trata entonces de que la denuncia no se transforme en una aplicación automática de la reglamentación, con el fin de eximirnos de responsabilidad, sin examinar las consecuencias previsibles al quebrarse la confidencialidad en la atención de salud, debiendo siempre proteger el interés superior en el bienestar integral de las niñas y adolescentes. No es propósito de la Ley de Delitos Sexuales que el marco punitivo afecte a jóvenes que realizan conductas sexuales mutuamente consentidas.
En consecuencia, instamos a las y los profesionales que atienden a adolescentes cuando aplican distintas categorías legales a no vulnerar la protección de la salud y la vida, a jerarquizar y definir los intereses en juego, especialmente en materias sensibles como son la salud sexual y reproductiva, determinando las conductas profesionales pertinentes en función de asegurar el interés superior de los NNA. Eso. Muy buenos días a todas, todos y todes. Tengo el honor de abrir esta plenaria y presentar a la doctora Soledad Estefan, quien nos acompaña desde Uruguay, con el tema Aborto en Latinoamérica. La doctora Soledad Estefan es Fellow en Ginecología Pediátrica y del Adolescente de la Federación Internacional de Ginecología del Infanto Juvenil. Es asesora de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia y miembro del Comité Científico de la Sociedad Uruguaya de Ginecología de la Infancia y Adolescencia, siendo además Past President de esta sociedad. Es coordinadora de ginecología en la universidad correspondiente al Centro Latinoamericano de Educación Humana de Punta del Este. Doctora Estefan, muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí en este congreso. Buenos días para todos. Es un honor para mí estar presente en este congreso. Agradezco al comité organizador la invitación y quiero pedirles un permiso para saludar a la doctora Fanny Corrales, que nos está viendo online, que es una reconocida ginecóloga paraguaya, miembro de las sociedades de ginecología infanto-juvenil. Vamos a hablar de aborto en Latinoamérica y profundización en la experiencia de Uruguay. Yo vengo de un país que es bastante pequeño, vecino a Chile, pero que tiene una gran historia y trayectoria en derechos en salud sexual y reproductiva. Y es por eso que hoy les propongo recorrer esta agenda donde vamos a hablar un poco de la importancia que tiene este tema. Voy a hablar brevemente de la situación del aborto en Latinoamérica y voy a profundizar en la experiencia de Uruguay. Les voy a contar cómo llegamos a tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo, cómo se implementó y qué números tenemos, qué resultados tenemos en este momento. También les voy a hablar brevemente de las nuevas directrices en atención del aborto de la OMS y les voy a contar brevemente también algunas iniciativas regionales que hay con respecto a eso. Y para terminar, voy a hablar de un trabajo científico que me parece que es de gran impacto y seguro les va a gustar. No tengo conflicto de interés en esta charla y me pareció honesto también decirles que no tengo objeción de conciencia con respecto al tema y con respecto a mi práctica clínica diaria. Más allá de las realidades jurídicas de los países, este tema se trata también de derechos y oportunidades. Y si bien mi tema es IVE en general, me parece pertinente hablar en un congreso de niñas y adolescentes sobre el embarazo adolescente, que sigue siendo un problema sanitario y muchas veces nos ocupamos en los congresos de encontrar una solución, pero este problema provoca desigualdades a nivel general en Latinoamérica. Y estamos hablando de una población que es especialmente vulnerada y además doblemente vulnerada en este caso por género y por edad, porque son adolescentes mujeres las que generalmente enfrentan este escenario. Estoy teniendo problemas para pasar. No, pero no pasa. Tengo un cartelito que dice dejar de compartir. Ahí pasó. Bueno, sigo. El embarazo adolescente, en realidad, no es un evento biológico solamente, sino que muchas veces representa una
expresión de la injusticia reproductiva y está estrechamente vinculada a muchos determinantes sociales como son la pobreza, la desigualdad de género, la violencia, la falta de acceso a educación sexual. Hoy hemos visto en las charlas de Justin que no es un tema de Latinoamérica, sino que en los países más desarrollados también existe esta dificultad y también dificultad muchas veces en el acceso a los anticonceptivos de cualquier tipo. Estamos en un mundo en que pareciera que la inteligencia artificial va a solventar y a resolver todos nuestros problemas. De hecho, esta imagen que ven ahí me la hizo la inteligencia artificial. Estamos en una época en que hablamos de medicina personalizada, en que hablamos de avances científicos muy rápidamente, pero sin embargo muchos adolescentes siguen enfrentando el problema del embarazo adolescente y no es un problema ni científico ni tecnológico, sino que es un problema político, social y cultural. Y me pareció pertinente también hablar de cómo una adolescente llega a un embarazo y llega en una etapa en la cual su neurodesarrollo no está completo, en cuanto hay una diferencia entre su desarrollo físico y su desarrollo neurológico. La corteza prefrontal no está totalmente terminada y también estas características los enfrentan a vicisitudes adversas, no solo en lo biológico, sino en lo biológico y lo emocional. Muchas de estas adolescentes son adolescentes que no tienen un ámbito familiar ni comunitario continente y les imposibilita implementar y ejecutar un proyecto de vida, esta realidad neurológica y emocional que viven. Las decisiones de salud sexual y reproductiva en adolescentes tienen un gran impacto, no solo en su salud, sino en lo académico, en lo laboral inmediato y quizás también en cómo va a ser su futuro en la vida adulta. Y también es importante saber cómo llega esa adolescente a una interrupción voluntaria del embarazo. Y siempre es a punto de partida de un embarazo no planeado o no deseado. Inmerso en una situación de insuficiencia de labor académica y familiar, como dijimos ya, la educación sexual integral en mi país por lo menos existen los papeles, pero la implementación es bastante dificultosa y también los servicios de salud no están centrados en las personas y menos en los adolescentes. Y tenemos este mapa del estatus del aborto en Latinoamérica que lo hizo el Centro de Derechos Reproductivos, en los cuales divide a los países en 5 categorías. Como ven ahí, la región verde es la que tiene despenalización por límite de edad gestacional y está bastante importante, ¿no?, la presencia del verde en el país. Para hablar un poquito de aborto en Latinoamérica, vamos a hablar de los países que tienen totalmente prohibido el aborto, que son Honduras, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua. Despenalización por causales, Chile, como ya hemos escuchado en este día de hoy, ese trabajo tan interesante que hicieron las amigas chilenas. Brasil, que también tiene causales que son parecidas. Una de las causales es anencefalia fetal, riesgo de vida y violación. Y Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Panamá tienen literal leyes muy restrictivas con respecto al aborto que atañen solamente la mayoría a la preservación de la vida de la embarazada. Legalización por plazos en Latinoamérica. Cuba es el pionero, desde 1965 tiene una ley de aborto por plazos. Uruguay llega a esta ley en el año 2012, Argentina en el 2020, Colonia en el 2022, México en el 2023 para algunos estados y sigue avanzando la ley en México. El aborto en Latinoamérica, la tasa de aborto es de 44 abortos por 1000 mujeres.
O sea que vemos que por más restricción que exista, los abortos siguen sucediendo en América Latina, en Latinoamérica. Existen 6,5 millones de abortos por año y más del 75% de estos ocurren en condiciones inseguras o menos seguras. Y el aborto sigue contribuyendo a la morbimortalidad materna prevenible. Ahora les voy a hablar un poco cómo Uruguay llegó a la ley de interrupción voluntaria de aborto y estamos a 24 años de la primera estrategia que marcó el inicio del camino hacia la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hace 24 años nacía esta estrategia que es un modelo de reducción de riesgo y daño, y les cuento un poquito cómo fue que apareció esta estrategia. En ese momento, en el 2001, nos regía el Código Penal de 1938, donde se penalizaba el aborto, pero existía la Ley 9.763, que eximía de pena a aquellas pacientes que se hicieron un aborto por riesgo materno, por violación, por causal o angustia económica y por honor de la familia. Esa era la ley que figuraba en ese contexto actual. En el quinquenio del 1995 a 1999, el aborto fue la principal causa de muerte materna en todo nuestro país, 28%. En el 2001, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es la maternidad de referencia de todo el país, y es de alta complejidad, donde de todo el país vienen a consultar, la causa de muerte materna por aborto fue del 47%. Eso impactó profundamente en los profesionales que trabajaban en este centro hospitalario, y en el 2001, luego de la tercera muerte materna de ese año, que fue una historia emblemática porque era una adolescente de 16 años que había sido madre hacía 6 meses, estaba en amenorrea por lactancia y creyéndose embarazada, consiguió algunos yuyos en algún lugar y murió por una falla hepática. En ese momento, los profesionales se juntan, liderados por el doctor Lionel Brioso, y gestionan una asociación que se autodenominó Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo. Aprovechando que la ley no penalizaba la información, idearon este modelo de reducción de daños y riesgo que permitía a los profesionales de la salud asesorar a la paciente que venía solicitando un aborto. Tenían un asesoramiento pre-aborto y un asesoramiento post-aborto. ¿Qué pasó con esto? Generó cosas buenas y cosas malas. Generó un mercado negro del misoprostol, que las mujeres podían solicitar por delivery el misoprostol, pero también generó una comunidad sorora entre las mujeres porque les vendían el blister de 28 pastillas a un precio muy caro, y generalmente les sobraba, y en esa comunidad, cuando se juntaban en la consulta que se realizaba en el Hospital Pereira Rosell, se autoabastecían de la medicación. En el año 2004, el gobierno legitima les quería decir que este modelo estaba avalado por la Sociedad de Ginecología del Uruguay, por la Facultad de Medicina y por el Sindicato Médico del Uruguay y por el Centro Hospitalario Pereira Rosell. En el 2004, el Ministerio de Salud Pública legitima este modelo y saca la ordenanza 369/04, que dio a llamar asesoramiento para una maternidad segura. Asesoramiento para una maternidad segura, medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. Esto
cambió cualitativamente la atención porque esta ordenanza obligaba a todas las instituciones públicas del país a brindar este asesoramiento. Y en ese momento se genera la normativa de atención sanitaria y las guías de práctica clínica. En el 2007, este modelo fue elegido por FIGO como plan piloto para implementar, para monitorizar los resultados y para ver la posibilidad si se podía replicar en otros países. Eso generó que financió la capacitación de profesionales y la recolección de datos, que fue muy importante en el camino a la ley de IBE. Como ven acá, en el 2001, aparece el modelo de reducción de riesgos y daño, en el 2004 la ordenanza 369/04 y en el 2008 obtenemos nuestra ley de salud sexual y reproductiva, que fue una ley muy robusta, muy completa, muy extensa con respecto a todos los factores que afectan la salud sexual y reproductiva, que tenía un artículo, que era el 389, que hablaba sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Nos duró poco la alegría porque el presidente actual, que era un médico oncólogo, la vetó. Entonces, seguimos con la ley menos el artículo 389, hasta el año 2011, en que se genera una nueva ley y se aprueba en el 2012. ¿Qué establecía esta ley, que es la 18.987? Despenalizaba el aborto dentro de las 12 semanas de gestación y hasta las 14 semanas si había una denuncia en el juzgado de violación. Establecía que todas las mujeres deberían recibir atención en el Sistema Nacional Integral de Salud por un equipo multidisciplinario que constaba de un profesional médico, un profesional de salud mental y un profesional de salud sexual. Que las uruguayas naturales y legales y las extranjeras que acreditaran un año de residencia en el país debían recibir atención en cuanto a la ley de IBE. Y obligaba a todas las instituciones de salud a cumplir con la ley de IBE. ¿Por qué es importante este ítem? Porque muchas instituciones tenían objeción de ideario y con este artículo obliga a que todas las instituciones debían contratar un servicio que brindara esa atención a las pacientes usuarias de su institución que consultaban por un IBE. Entonces se implementó el proceso de IBE, que era, como ya dijimos, limitado por la edad gestacional, que constaba de 4 consultas con un equipo multidisciplinario, requería que la paciente solicitara el procedimiento, que hubiera una constancia de asesoramiento, un consentimiento informado cuando recibía la prescripción de los medicamentos, y la verdad que quedamos un poco atrasados de la ley, con la ley en las nuevas recomendaciones que hay de la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que en el tiempo político que se realizó esto fue la mejor ley que se pudo lograr en ese momento. Acá están los 4 procesos. El IBE1 es la expresión de la mujer que quiere interrumpir voluntariamente un embarazo, y cualquier médico que recibe a esta paciente tiene la obligación de iniciar el formulario. A las 24 horas esa mujer debe tener una consulta, el IBE2, con un equipo multidisciplinario, como ya dijimos, el cual va a asesorar a esa paciente en las posibilidades que tiene a nivel económico. Si la causa fue una causa económica, le va a contar los planes que el gobierno tiene para esas pacientes, les van a contar las posibilidades de adopción, de si quisieran seguir con el embarazo pero no estuvieran convencidas de quedarse con el bebé, y las van a asesorar cómo va a ser el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Luego de esta consulta, la mujer obligatoriamente tiene 5 días de reflexión para pensar si quiere seguir con el proceso. Si concurre al IBE3 luego de los 5 días, tiene que ratificar que desea continuar con la interrupción voluntaria del embarazo, y ahí se le va a
prescribir la medicación y se va a comenzar el asesoramiento en anticoncepción. La mujer se va a su domicilio con la medicación y realiza el procedimiento en su casa. En el IB4, que es a los 10 días de realizar el procedimiento, vuelve para el control, para ver si el procedimiento fue completo, si no hay ninguna complicación, y debe ser asesorada y debemos tratar de que esa paciente se vaya de la consulta con un método anticonceptivo. Este IB4 puede ser realizado por un ginecólogo, por partera o médico de familia. Acá les muestro un poquito el formulario de la primera consulta. Como ven, no se identifica por el nombre a la paciente, sino por la cédula de identidad. Se corrobora que sea una ciudadana natural, legal o extranjera con residencia en el país. Y se le solicita una ecografía y un grupo RH por ahora. Y se fija el día y la hora y el lugar en que va a tener el IB2. Durante la segunda consulta se atiende con el equipo multidisciplinario, que en general debería atender en forma simultánea, es bastante difícil de implementar. Y como ven acá, hay un espacio para los menores de edad, menores de 18 años, bueno, está complicando. Para los menores de 18 años, donde los profesionales que están realizando esta consulta deberán evaluar la autonomía progresiva de esta paciente. Esto está contemplado tampoco escabroso. Está contemplado porque en Uruguay la ley 18.426, que es la primera ley que tuvimos en el 2008 de salud sexual y reproductiva, estableció claramente la incorporación de un artículo 11 bis al Código Civil de la Niñez y la Adolescencia, que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inclusive a los referidos a la salud sexual y reproductiva, debiendo los profesionales actuantes respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecer las mejores formas de atención y tratamiento que corresponda. Como ven acá, hay un espacio para la consulta del IB4, que también debe quedar sentado cuando va a ser. Se debe, acá ven la rectificación, la evaluación de la ecografía que se acorde no. Establecer la fecha máxima importante de plazos legales es una actividad que se debe realizar el primer día que recibimos a la paciente. Documentar que se firmó el consentimiento informado y la explicación del procedimiento cumplida y entregada. Y ahora les voy a hablar un poquito de números, de lo que ha pasado en Uruguay desde el 2013 que se implementó la ley hasta el 2024. Como ven ahí, los adolescentes no son el número que engrosa el total de las interrupciones voluntarias del embarazo desde el año 2013. Y si nos fijamos un poquito, en realidad a partir del 2016, la variación interanual de la interrupción voluntaria de los embarazos adolescentes viene en disminución. Esto va en contra de todas las predicciones que se hicieron antes de implementar la ley, que decían que los adolescentes eran una población que iba a utilizar esta estrategia como un método anticonceptivo más. Como ven acá, menores de 15 a 19 años se ve un poquito mejor, menores de 15 años en realidad contribuyen menos del 10% a la cantidad de interrupciones voluntarias que se han hecho desde el 2013. Acá les muestro, porque tiene que ver con el periodo de reflexión que está en discusión en este momento, cómo ha sido el porcentaje de ratificación de IB3. La mayoría, hay más de un 95% de ratificaciones y las pacientes que continúan el embarazo son entre un 5 o 6% y no ha variado desde la implementación de la ley. En cuanto a la distribución de las usuarias que llegan al IB4, a la consulta última en este proceso, y acá con las pacientes que tienen que se van con una anticoncepción de esta consulta, en realidad
tenemos que se nos escapan bastantes pacientes, solo un 69% se van con anticoncepción, pero si bien pensamos que hay muchas pacientes que se nos escapan, muchas van a consultar con su ginecólogo de referencia para elegir un método anticonceptivo que les sea, que ellas quieran. Para ver un poquito, les cuento un poco cómo funciona el Sistema Nacional Integral de Salud. Nosotros tenemos un Sistema Nacional Integral de Salud que todo trabajador que aporte al Banco de Previsión Social tiene el derecho de elegir en qué prestador se va a atender, si es en un prestador público o en un prestador privado. La diferencia es que en el prestador privado tiene que pagar las consultas, pagar la medicación, y eso hace que sea una causal de decisión importante. Pero como ven, en realidad el porcentaje de abortos según el prestador es bastante similar. No hay una variación diferente en cuanto al extracto social. Y acá les quise mostrar el impacto que ha tenido esta ley en cuanto a la muerte materna en nuestro país. Lo dividí en estos 3 periodos. En el 1994 era el periodo que estaba penalizado el aborto. Ven que el porcentaje de muertes maternas por aborto era del 27,7%. Del 2000 a 2012, donde se implementa la ley que nos regimos por el modelo de reducción de riesgo y daño, bajó a más de la mitad. Y desde la implementación de la ley también tenemos un porcentaje de muertes maternas muy bajo. Para que lo vean acá, es la rayita celeste de abajo, el índice de tasa de la evolución de la mortalidad por aborto en nuestro país. Y cabe destacar que en el año 2008 al 2011 la mortalidad por aborto en nuestro país fue 0. Acá tenemos también del 2019 al 2024, continúa siendo muy baja. Otra cosa que paralelamente pasó fue que la fecundidad adolescente comenzó a bajar luego de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cabe destacar que en el 2014 se incluyó como una prestación obligatoria el prescribir o facilitar la colocación de implantes subdérmicos en los prestadores públicos y en aquellos prestadores privados que quisieran realizarlo. La fecundidad adolescente en Uruguay ha estado siempre por debajo de la natalidad de Latinoamérica y el Caribe, pero muy por encima de las natalidades de Europa. ¿Qué cambios se necesitan modificar en nuestra ley? ¿En qué estamos en este momento en Uruguay? Eliminar del Código Penal, que todavía sigue, más allá de que nadie es penado ni encarcelado por una interrupción voluntaria del embarazo, sigue ahí como una figura que penaliza el aborto. La eliminación de las restricciones de atención a mujeres migrantes, porque hay un movimiento migratorio muy importante en Latinoamérica. La ampliación del plazo legal a las 14 semanas, porque esto facilitaría y eliminaría las barreras de acceso a las mujeres que no tienen un claro acceso antes de las semanas que tiene el plazo legal el aborto. Adecuación del funcionamiento del equipo multidisciplinario. Acá se plantea un funcionamiento mixto en el cual el equipo multidisciplinario podría actuar en forma virtual y la paciente estaría con una obstetra partera en un lugar presencial para facilitar, sobre todo a nivel del interior del país, que a veces es muy difícil constituir un equipo multidisciplinario con todos los actores que se necesita. Y, por último, la eliminación del periodo de reflexión. Esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, basada en evidencia que dice que no es un factor que determine la decisión de las pacientes el que tenga que pasar por un
tiempo de reflexión, sino que a veces también es un factor bastante complicado. Otra de las cosas que necesitamos incorporar en nuestra ley es incorporar la telemedicina y la actualización del manual de procedimiento acorde a las nuevas recomendaciones que hay a nivel mundial. Les quiero mostrar un trabajo que se hizo en Uruguay sobre las adolescentes frente a la decisión de interrumpir un embarazo en un contexto legal. Este trabajo es un trabajo transversal de tipo exploratorio, descriptivo a partir de un abordaje cualitativo que se realizó en Montevideo del año 2016 al 2018. El objetivo principal fue evaluar el proceso de toma de decisiones y el acceso a la IVE de las adolescentes. Se hacía una entrevista semidirigida a mujeres entre 17 y 19 años que habían atravesado un proceso de IVE un año antes de la entrevista. Se investigó cuáles eran las reacciones frente al embarazo y la verdad que muchas manifestaron que el embarazo irrumpió en sus vidas de una manera que les generó un desconcierto y un sentimiento de rechazo. También las respuestas fueron la mayoría de que el embarazo que se llegó a un embarazo por un uso inconsistente de los métodos anticonceptivos. Los motivos para interrumpir eran que no estaban con una pareja que tuvieran un futuro, no tenían una proyección con su pareja, no se sentían económicamente preparadas para afrontar un embarazo, estaban estudiando, tenían otros planes y esos eran los motivos para interrumpir el embarazo. La familia fue un factor importante de influencia en la toma de decisiones y la verdad que hubo muy buenas referencias sobre el papel del servicio de salud porque actuaban en forma empática y continente en las entrevistas. De esta encuesta se llegó a la conclusión que todas las interrupciones voluntarias del embarazo fueron resultado de un embarazo no intencional. Planteaban razones socialmente impuestas como motivo propio, la madre fue el familiar más importante en la toma de decisión, todas habían tomado la decisión de interrumpir el embarazo antes de llegar al servicio de salud, manifestaron el aspecto positivo y de tranquilidad que les daba el tener un marco legal que las amparaba y la importancia del equipo de salud. Para seguir, quiero contarles un poquito las nuevas directrices que salieron en el 2022 sobre atención del aborto. Esto es un resumen ejecutivo. El objetivo fue ayudar a los países a salvar vidas y hicieron una serie de recomendaciones de prácticas óptimas, la Organización de la Salud con respecto al aborto, para permitir tomar decisiones con una base científica y para la atención de calidad. Como ven acá hay un esquema conceptual de la atención al aborto que parece bastante complejo, pero en realidad si lo analizamos bien, no tengo tiempo para hacerlo, pero es bastante sencillo, pero que se basa en 4 pilares que llevan a un entorno propicio de la atención del aborto, que son el respeto irrestricto de los derechos humanos y los derechos reproductivos, la accesibilidad a la información científica veraz y libre de estigma, un marco legal y de políticas públicas que despenaliza, respalde y regule positivamente el acceso y sistemas de salud robustos, financiados y con personal capacitado. De las cosas más importantes que actualiza esta recomendación del 2020 es no recomendar los tiempos de espera, no recomendar la inmunoglobulina anti-D antes de las 12 semanas y sí recomienda fuertemente el uso de la telemedicina para la atención del aborto. En el 2020 nos atravesó una pandemia y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro impulsó una iniciativa que dio por llamar La salud reproductiva es vital, impulsada por la preocupación del impacto que podía tener la pandemia en la atención de la salud sexual y reproductiva.
Y en este contexto se formó la red regional de tomadoras y tomadores de decisiones en salud sexual y reproductiva, que reunía actores políticos que estaban en puestos relevantes, que podían tener decisión en el tema, y actores de la sociedad civil, ¿sí? Con la finalidad de generar un espacio que habilitara conversaciones, que habilitara intercambio para poder mejorar las políticas públicas en cuanto a la atención en salud sexual y reproductiva. Esta es una de las primeras iniciativas regionales, pero también una de las primeras iniciativas a nivel mundial. Y para terminar, como les dije, les quiero presentar este estudio que es de la Fundación Guttmacher, que es una fundación sin fines de lucro que se dedica a investigar sobre salud sexual y reproductiva, que en el 2019 publica este estudio que se llama Sumando en Investigación Sexual y Reproductiva, en Salud Sexual y Reproductiva, y que nos cuenta que hay 32 millones de adolescentes que quieren prevenir un embarazo, de las cuales 14 millones no tienen acceso a un anticonceptivo moderno. El porcentaje de adolescentes es del 43%, que es mucho más importante de las adultas, que es el 24%. Nos cuenta que cada año hay 21 millones de embarazos, de los cuales 10 millones son no planificados, no intencionales, y de estos 10 millones, 5,7 millones terminan en abortos, la mayoría en condiciones de riesgo. 12 millones de adolescentes tienen un parto, y de estos 12 millones, 5,2 millones no acceden a un control prenatal correcto, tienen menos de 4 visitas antenatales, y 3,9 millones tienen su parto no institucionalizado. Lo que marcaba este estudio es que solo con $1 por persona anualmente en países de bajos y medianos ingresos, me olvidé decirles que era este estudio, las adolescentes podrían recibir atención en contraceptivos modernos, atención maternal, atención para los recién nacidos y atención en aborto. Y esto en ese momento significaba solo 59 centavos más por persona por año de aumentar los costos. Esta inversión iba a generar un cambio importantísimo, porque iba a disminuir los embarazos no planeados en un 60%, los nacimientos no planeados en un 63%, los abortos en un 58% y las muertes maternas en un 63%. Ahora les voy a mostrar la actualización de este trabajo y les voy a mostrar solo el brazo de Latinoamérica. Nos dice este trabajo que en Latinoamérica tenemos 91 millones de personas que usan métodos modernos de anticoncepción y que hay 18 millones que tienen una necesidad insatisfecha de métodos modernos. De esos 18 millones, 5 usan métodos tradicionales y 3 no tienen intención de usar ningún método de contracepción. Por lo tanto, la demanda real es de 10 millones de personas en Latinoamérica de necesidad insatisfecha de anticonceptivos. Acá los vemos por su región y vemos que Sudamérica, como estamos en Sudamérica, vamos a fijarnos ahí, mujeres que desean evitar un embarazo son 73,5 millones, mujeres que tienen una demanda insatisfecha 5,7 millones, usuarios de métodos tradicionales 3,4 millones y usuarias de métodos modernos 63 millones. De 10 millones de embarazos no deseados al año que existen en Latinoamérica, que constituyen el 63% de todos los embarazos que existen en la región, 47% terminan en aborto, 40% terminan en nacimientos no planificados y un 13% terminan en mortinatos o abortos espontáneos.
¿Y cuánto se necesita para cubrir todas estas necesidades en salud sexual y reproductiva en Latinoamérica? La suma es un poco grande, ¿no? 1,4 billones para satisfacer las necesidades en salud sexual y reproductiva de las 3 regiones. Sudamérica es la que necesita más, necesita 1.000 millones de dólares. ¿Y cuánto costaría tener opción en salud sexual y reproductiva por persona, por año? Seguramente sea mucho dinero y por eso estamos en estas situaciones tan difíciles, ¿no? Pero sorprendentemente se necesita solo 2,24 dólares por mujer por año para cubrir estas necesidades. Pasaríamos de pagar 14,43, que es lo que se paga actualmente, a 16,67. Y la diferencia, en mi país, por ejemplo, no pago ni un café con 2 dólares con 24, no sé en Chile. Pero esto es la realidad de lo que se desea. Con lo que cambiaríamos muchos destinos sería con 2,24 dólares por persona por año. Invirtiendo esta cantidad, las mujeres accederían a contraceptivos modernos, atención maternal, atención en aborto y atención de los recién nacidos. Y en Sudamérica, esta inversión significaría que bajarían en un 37% los embarazos no deseados, en un 37% los abortos inseguros, en un 58% las muertes maternas, en un 61% las muertes de recién nacidos y en un 89% las infecciones por VIH en los bebés. Estos resultados demuestran que la salud sexual y reproductiva no debe considerarse un gasto, sino que es una de las inversiones sanitarias con un mayor retorno en términos de equidad, de desarrollo y social. Detrás de cada porcentaje de esto hay mujeres que podrían evitar un embarazo o simplemente permanecer vivas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Estefan por esta interesante presentación y dado que estamos contra el tiempo, solo vamos a dar paso para un par de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola. Hola. Acá en Chile tenemos el aborto institucionalizado, se hace hospitalización. Y siento que eso es una gran oportunidad que tenemos para el uso de anticonceptivos de larga duración, en que podemos instalar el dispositivo o el implante en el mismo momento de la hospitalización. ¿Tienen ustedes el día que hacen el seguimiento esos mismos anticonceptivos disponibles para que la usuaria se vaya en ese minuto con el anticonceptivo? Sí, este procedimiento funciona en una policlínica que es de salud sexual y reproductiva, que no solo atiende interrupción voluntaria del embarazo, sino atiende anticoncepción, atención en sexualidad, pero sí existe la posibilidad de que si uno asesora a la paciente y esa paciente decide colocarse un implante subdérmico, se le coloca en esa misma consulta. Y la otra pregunta es, no sé si me lo perdí, o ¿tienen qué porcentaje de las personas que se hacen los abortos llegan a la última consulta? Sí, lo puse ahí y en realidad casi un 80% llegan a la última consulta y un 69% de esas pacientes se va con un método anticonceptivo de la consulta. ¿Y el 20% que se les escapa tiene alguna forma? Bueno, en realidad lo poco que se ha investigado es que muchas de las pacientes vuelven a su ginecólogo de referencia para encontrar un método anticonceptivo que quieran. Porque acá quería aprovechar de felicitar a la Lili Carrasco, a la Andrea Fon, que tienen una experiencia en la prevención del segundo embarazo adolescente en pacientes que han sido mamás o que han tenido abortos, y que se hace una campaña súper importante para que no sean dadas de alta sin un anticonceptivo. Claro, allá el aborto no se hace institucionalizado, se hace domiciliario, la paciente lo realiza en su domicilio y vuelve recién para
para ese evento. Y bueno, y ahí se trata de que se vayan, es una meta de los médicos que están en esa policlínica, de que se vayan con un método anticonceptivo seguro. Eso. Gracias. A ti. Bueno, Gracias, Lili. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la doctora Estefan. Gracias a usted. Ha sido un agrado tenerla en nuestro país. Y damos entonces inicio a la próxima plenaria, que va a ser moderada por la doctora Rocío Villegas. Ya, abrimos el bloque de resolución quirúrgica de malformaciones genitales complejas. Este módulo va a estar a cargo de la doctora Sonia Grover, que ya la presentamos ayer, ginecóloga especialista en medicina del dolor, con más de 30 años de experiencia en ginecología adolescente. Es reconocida internacionalmente por su liderazgo en esta área y fue presidenta de la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil. Su investigación ha contribuido a mejorar la práctica clínica de la atención de mujeres, especialmente en trastornos hemorrágicos, anemolías congénitas, dolor menstrual y dolor pélvico. Además, ha supervisado a becarios de pediatría adolescente y ginecología de distintos países del mundo, incluyendo Chile, destacada por su compromiso con la enseñanza y el apoyo de profesionales de la salud para promover la atención posible de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Querida doctora, todos saben la emoción que tengo de estar aquí, al lado tuyo. Te agradezco que hayas viajado desde el futuro y este escenario está ansioso de escucharte. Hola. I will not try and say anything in Spanish this time. But what I do Esta vez, pero lo que sí quiero decir es cuánto me encanta estar aquí. Tengo muchos amigos aquí ahora y gracias por pedirme volver. La siguiente vez que yo venga me voy a quedar por más tiempo. Manejo quirúrgico de las malformaciones genitales complejas. Vamos a revisar esta pequeña lista muy brevemente, pero de hecho yo realmente quiero enfocarme en dónde pueden ocurrir problemas y cuáles son los tips y los trucos para evitar problemas o para sacarse a usted mismo de problemas. Hay un sistema de clasificación. El americano no es muy útil. Discúlpenme por eso. ESRA es un sistema mucho mejor, pero verán al revisarlo que incluso este no responde todas las preguntas que tenemos que responder y tampoco nos ayuda lo suficiente. Voy a comenzar con algo muy simple. Yo no tengo que decirles nada sobre el himen imperforado, pero pueden ver aquí la protrusión del himen y yo pongo anestesia local, un poquito lateral, si uno lo pone muy cerca, siempre sangra y yo uso diatermia y trato intensamente no poner suturas. Si pongo una sutura, no estoy contenta conmigo misma. Pueden ver que el sistema de clasificación no hace diferencias entre un himen imperforado y un septum transverso. Y no todos reconocen esto, pero con un septo transverso
se puede ver el himen y luego hay una pared contra el himen, que es un tejido más grueso, no es como un himen. Entonces uno tiene que ser mucho más cuidadoso sobre cómo uno maneja ese septum transverso y uno no puede simplemente hacer su incisión cruzada, uno debe realmente, si uno se ha dado cuenta, uno puede hacer lo mismo que uno haría para un septum más grueso y hacer una setoplastía, pero por lo menos hay que remover tejido. Las colegas chinas que reportan 1000 casos de himen imperforado, ellas dicen que muchos de ellos tenían dispareunia después. Y yo creo que no estaban identificados septum transversos comparado con himen imperforado. Si uno no atraviesa el septum transverso correctamente, van a tener dispareunia porque es más grueso. Se ve como un himen imperforado, pero no lo es. Suena simple, pero no lo es. Es una diferencia bastante importante. Si hablamos sobre los septos transversos, no son tan comunes y pueden ser cualquier cosa como un grosor de 2 a 3 milímetros, como algo que podemos llamar atresia, cuando tiene 4 a 5 centímetros de grosor. Uno tiene algo de vagina superior, o sea, hay un problema de lenguaje, o por lo menos yo tengo. Yo no sé si debería llamarlo atresia vaginal o un septum transverso de 5 centímetros. Usualmente se presentan muy jóvenes y si uno va a tratar de arreglar eso, es muy difícil arreglar 3, 4, 5 centímetros, pero esto puede causar mucho dolor. Si uno trata de hacer eso en ese momento, uno va a fracasar. Porque si uno trata de hacer una conexión, tiene que usar dilatadores o hacer algo después y no puede hacerlo cuando tienen 12 o 13 años, que es algo bastante excepcional. Si uno simplemente entrena poniendo una aguja gruesa, uno ha generado un buen tracto listo para la infección. Así que ha generado problemas para usted misma o mismo, o también para sus colegas, o los colegas lo han hecho para usted. Así que hay que dejarles el mensaje a los colegas de que si encuentran algo que no saben lo que es, pare. Llame por teléfono, llámeme a mí, pero no haga cosas que no tiene seguridad de hacer, porque pueden traer muchos problemas para el médico y para la paciente si es que tiene una infección en la vagina superior. Es tejido cicatricial, entonces uno puede embarrarla bastante, así que la solución es fácil. A veces cuando estas personas jóvenes llegan y tienen mucho dolor y uno dice, tengo que hacer algo ahora, y uno va al pabellón, y quizás ustedes son mejores en ultrasonido que yo, pero en el pabellón uno hace un examen per rectum y uno ve estos 4 centímetros, pero antes de ir al pabellón puedo ver si es muy grueso, yo voy a drenarlo desde arriba. Lo hemos llamado menstruación asistida laparoscópicamente porque drenamos la vagina superior, sacamos la sangre desde arriba, donde no tengo riesgo de introducir una infección. Puedo drenarlo y ahora suprimir las reglas y puedo esperar por el tiempo que yo quiera con supresión de menstruación y lo puedo hacer en 3, 4 años. No tengo apuro y ella no tiene dolor. Y nuestros colegas cirujanos pediátricos que hacían estas cosas porque no sabían que nosotros existimos y se les olvidó llamar por teléfono, ellos piensan que tienen que arreglar el problema ahora, mientras que ustedes y yo sabemos que si drenamos esta colección, podemos esperar. Suprimimos los periodos, las menstruaciones y esperamos. Muy fácil, yo he esperado incluso 10 años para una paciente. Una cosa un poco más complicada tenía ella, pero cuando tengo un septum transverso hago una setoplastía, así que corto en una dirección por fuera y luego me hago el espacio hasta la parte superior y corto en la otra dirección y luego hago una seta y pongo los dos espacios entre medio juntos. Creo que hay espacio para pensar si uno tiene que usar antibióticos
porque muchas veces hay un hematosalpinx y eso no siempre se drena completamente y por ende uno tiene riesgo de infección porque abrimos el mundo hasta la vagina, así que yo creo que algunos antibióticos podrían ser útiles. Si uno tiene supresión por mucho tiempo, dejen que tenga una menstruación o dos, porque es muy fácil operar si hay sangre donde uno tiene que ir. Así que no olviden hacer el ultrasonido para chequear que hay suficiente volumen en la vagina superior ahora, porque la han suprimido muy bien antes, pero de hecho uno quiere un poco de sangre cuando uno está operando, es mucho más fácil. Hablemos sobre el septo vaginal longitudinal obstruido. No sé cuántos de ustedes verán al año, nosotros vemos 1 o 2 al año. La presentación habitual es dolor, pero hay presentaciones inhabituales donde alguien se presenta con una descarga cafezosa permanente y lo que yo he visto es que tiene un olor horrible vaginal y el truco es usar anestesia local en su nariz para poder aguantar el pabellón. Esta pobre mujer dejó de trabajar porque tenía una descarga vaginal horrible y estuvo mucho mejor cuando pudimos operarla. Pero a veces se pueden presentar con sepsis, se pueden presentar como un tumor y el diagnóstico puede no